Muchos conocen ustedes a Josué, porque se ha enseñado y muchos de ustedes son lectores de la Biblia, pero lo que sabemos de Josué es que él es un hombre que se ha destacado en la historia de Israel y fue un líder, podríamos decir, un buen líder que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y él había sido muy fiel a Dios en su juventud. Y adivinen qué pasó. Dios lo prosperó en todos los caminos. Luego de varias campañas militares que participó Josué y también de hacer algo muy importante de la vida del pueblo de Israel, que era la distribución de las tierras, de distribución de las tierras, Josué decidió que había llegado el tiempo de retirarse. Por eso reúne a todos los líderes o a todos los, podríamos decir, cabezas de familia de Israel y le da un discurso prácticamente extenso, y ese discurso está ahí en Josué 24, que es en el mismo marco de ese discurso que él intenta desafiar a aquellos jefes de familia a ser un modelo digno de ser imitado por otros pueblos y por las generaciones venideras. Y entonces, a la luz de ese discurso, hay algunas enseñanzas que se podrían sacar. A mí me interesaría sacar una sola enseñanza, porque después quiero enfatizarme prácticamente en el versículo 19. Y una de las enseñanzas que podemos sacar la encontramos en Josué 24, del 19 al 24. Dice así. Josué 24, del 19 al 24. Voy a leerlo de la Reina Valera 60. Y dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Josué le dijo: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. La verdad que una de las cosas que más me sorprende de Josué, que era un modelo de familia, especialmente cuando él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que está por el lado del versículo 14. Pero hablando un poquito acerca de la necesidad de modelos auténticos, que podemos verlo prácticamente en el versículo 19 y versículo 20, esto me hace pensar que lo que estaba tratando de expresar Josué al pueblo no era un servicio que podía ser solamente de labios. A ver, si me han escuchado bien, no era un servicio solamente de labios para afuera. Hace muchos años que no cantamos una canción. Bueno, porque hay muchas canciones lindas que ya no se cantan, porque las nuevas, uno aprende las nuevas. Pero había una canción hace muchos años que decía así: oh, llévame a la roca, Señor,
yo te seguiré. Y otra parte de la canción decía, tenme brillando, Señor, puro y limpio seré si tú brillas por mí. Oh, llévame a la roca, Señor, yo te seguiré. Y esto me hace pensar a muchos de nosotros. Bueno, de nuevo, no estoy hablando para alguno de ustedes, estoy incluyéndome. Pero lo que he podido ver en la vida de muchos creyentes es que en la hora de la euforia y en la hora donde todo está bien, somos capaces de seguirle al Señor hasta la cima. Pero en el momento de la dificultad, desaparezco en acción. Y creo que lo que estaba tratando de hacer Josué era de llamarlo al pueblo a un servicio, pero ese servicio no tenía que ser solamente de labios. Y Josué quiso hacerle reflexionar al pueblo, pero también a los directivos del pueblo, para que no fuera una mera expresión de compromiso momentáneo. Así que el que se necesitaba era un modelo auténtico de familias entregadas sinceramente a Dios y a su servicio. Y la base de ese pedido de autenticidad era doble. Lo podemos encontrar en el versículo 19 y en el versículo 20. Número 1, tiene que ver con la moral de Dios o con el carácter moral de Dios. El hecho de que Dios es un Dios santo demanda también vidas santas. Esto es lo que podemos ver en Levítico, y también no sé si ustedes recuerdan la carta del apóstol Pedro allá en 1 Pedro 1:16, cuando dice, sed santo porque Dios es santo. Pero especialmente en Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45, yo puedo leerle, no lo busquen, dice así, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es decir, en síntesis, ¿qué es lo que quería Dios de su pueblo? Dios quería que su pueblo fuera un pueblo santo. Eso significa un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo único. Así como Él es santo. Él sabía que tenían dos opciones: apartarse y ser santo, o comprometerse con sus vecinos paganos y llegar a ser corruptos. Él sabía que Dios sabía que tenían pueblos vecinos que eran paganos. Dios sabía que lo había sacado al pueblo de la idolatría de Egipto y lo apartó como una nación única, dedicada a adorarle solo a Él y vivir vidas morales. Ahora, si ustedes recuerdan, ese también ha sido el motivo por los cuales Él diseñó leyes y restricciones para ayudarle al pueblo a mantenerse separado, tanto social como espiritualmente. Los cristianos del día de hoy también son llamados a ser santos. Podría decir, los cristianos de toda la época fueron llamados a ser cristianos. Santos, perdón. Y 1 Pedro 1:15 dice esto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantenernos espiritualmente separados de la maldad del mundo, aun cuando
A diferencia de los israelitas, nosotros a veces nos codiemos con incrédulos cada día. ¿Cómo podemos? Bueno, desde ya quiero decirle que no es una tarea fácil. No es fácil ser santo en un mundo impío. Pero Dios no nos pide que intentemos esto de ser santo por nuestras propias fuerzas. Él nos dice que mediante de la muerte de su Hijo Jesús, nos presenta santo y sin manchas e irreprensible. La ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos y guiarnos para vivir en santidad, en justicia, aún también en este tiempo. Así que el servicio que Dios demandaba, en primer lugar, no tenía que ser un servicio de boca, sino tenía que ser un servicio de un compromiso formal. Pero ese servicio tenía dos cosas muy importantes. Número uno, tenía que ver con el carácter moral de Dios. Dios es un Dios santo y exige que vivamos nosotros en santidad. El pueblo lo había demostrado una y otra vez su inclinación, el pueblo de Israel, su inclinación con las costumbres de los pueblos a veces que habían conquistado. Y Dios no acepta a veces un servicio a medias, o Dios no acepta un servicio solo declarativo. Dios acepta donde hay actos o actitudes santas. La segunda cosa que podemos ver en el versículo 20 es el carácter justo de Dios. Dios no soportaría la infidelidad del pueblo. Y hoy tampoco creo que Dios soporta la infidelidad de nuestras propias vidas, ni en forma personal, ni tampoco como iglesia. Y este pueblo a quien Dios, Josué se estaba dirigiendo, ellos hacían promesas apresuradas, pero no la cumplían. Y me hace recordar a veces a nosotros mismos, prometemos y no podemos cumplir. Y por eso la insistencia de Josué era que una fe tenía que ser una fe auténtica. Y esa fe auténtica debía ser parte de la familia de Israel. Así que la práctica de ser modelos auténticos es interesante, ¿es así? Y también es interesante notar las cantidades de veces en este pasaje que si ustedes lo leen después, ahí en las cantidades de veces que Josué le hace repetir al pueblo expresiones como, ¿van a ser fieles ustedes? Sí, a Jehová serviremos. Porque Dios no acepta ninguna idolatría. No, a Él serviremos. El pueblo tenía esa actitud. Ustedes lo pueden ver en el versículo 16, en el versículo 21, en el versículo 22, en el versículo 24 también. Así que este líder ya anciano, digo anciano porque falleció a los 110 años, sabía de muchas de las declaraciones del pueblo y muchas veces de los apresuramientos de ese pueblo en la práctica y muchas veces no cumplía. Una y otra vez Josué le hizo repetir las promesas para que quedaran grabadas en su mente y para que sus propias palabras las recordaran más adelante la necesidad de mantenerse fieles. Pero el énfasis práctico se tradujo en un mandato: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Ellos debían comenzar siendo
un modelo de familia consagrada a Dios, quitando todo vestigio de la infidelidad pasada. ¿Y cuál era el problema? Bueno, que los Baales debían ser destruidos, pero quedaban todavía algo más. El desafío y la respuesta debían ser solemnizados. Dos cosas muy importantes, versículo 19 y versículo 20. El carácter moral de Dios y el carácter justo de Dios. Dios requiere que seamos santos para servirle. Y también Dios no soporta la infidelidad. Volviendo al versículo 19, es que en esta semana le he mandado una anticipación acerca de la incapacidad moral. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué trato de transmitir con esto? Bueno, el pueblo estaba muy ávido en decirle a Josué, a Jehová serviremos y a él vamos a servirle siempre. Pero como era un pueblo que muchas veces se olvidaba, de nuevo acá la respuesta al desafío de Josué, el pueblo había dicho, nosotros serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Pero Josué lo conocía muy bien. Yo diría que lo conocía demasiado para confiar en ellos. Y por eso les recordó que iban a emprender lo que no podían realizar. Ellos no le creyeron a Josué, sino que exclamaron, no, al Señor serviremos. Pero la historia posterior de Israel prueba la verdad de la advertencia de Josué. La palabra de Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Es más, diríamos que el Dios omnisciente ve cada parte de nuestro ser como un buen anatomista. Él puede ver las variadas partes de nuestro cuerpo. Él conoce, por lo tanto, nuestra naturaleza moral y también conoce nuestra naturaleza espiritual de un modo perfecto. En nuestra familia había un relojero. Vivía cerca de casa. Yo tenía un reloj y no funcionaba. Así que me tomé el tiempo para ir a buscarlo y llegué a la casa de ese relojero y le digo, mira, mi reloj no funciona. Y entonces él se puso, visto esos aumentos que se ponían antes en el ojo, y entonces, mientras miraba el reloj, dice, ¡ajá! No sirve más. Y a veces me hace pensar, esto que ha quedado grabado en mi mente, me hace pensar que ¿quién es el mejor juez para decir que un reloj funciona o no funcionará? Es el relojero. Así también, Dios, quien nos hizo, tiene el mejor conocimiento de la condición y de la capacidad de cada uno de los seres humanos. Y creo que una de las cosas que deberíamos nosotros hacer es aceptar ese veredicto en cuanto a la capacidad del hombre. Y hay tres cositas que me gustaría concluir con esta parte del versículo 19. La primera es que la seguridad de que el hombre que no ha sido regenerado no puede servir a Dios. Es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede servir a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la naturaleza de Dios hace que sea imposible al hombre
que, entre comillas, el hombre que no tiene a Cristo es un hombre que está, podríamos decir, perdido, depravado, no puede rendirle un servicio perfecto a Dios. Eso lo podemos ver en el contexto del versículo 19. Así que la naturaleza de Dios hace que sea imposible que el hombre que no ha nacido espiritualmente de nuevo pueda servirle o hacer un servicio perfecto a Dios. ¿Por qué? Porque la mente carnal está inclinada a la voluntad propia del egoísmo. Podríamos decir, está inclinada a la sensualidad, está inclinada al odio, está inclinada al orgullo y a todos los otros males. Si ustedes después buscan Romanos capítulo 8, versículo 7, ahí Pablo dice, los que se preocupan por lo puramente humano son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Y el versículo 8, porque es Romanos 8, 7, 8, dice el versículo 8, por eso los que viven sometidos a los deseos del hombre pecador no pueden agradar a Dios. La ley de Dios es perfecta. Y la pregunta es, ¿quién puede esperar cumplirla? Mi respuesta es nadie. ¿Quién es capaz de guardar todos los puntos de la ley? Nadie. Por eso, repito, el hombre que no fue regenerado no puede servir a Dios. Y no se trata de una inhabilidad física, sino se trata de una inhabilidad moral. No consiste en su naturaleza, sino en su naturaleza caída. No consiste en Dios, sino en el pecado. La única forma para que el hombre, es decir, el hombre que pueda servir a Dios y agradar a Dios, debe nacer de nuevo. No hay otra salida. La segunda cosa que creo que es bueno mencionar es que esta situación o esta expresión de que el hombre que no es regenerado no puede servir a Dios, eso causa desaliento. Y es un desaliento que surge de esta verdad. Se dice que esto arroja al hombre al desespero. Y nuestra respuesta es que precisamente esta clase de desespero es lo que atrae a los hombres a la posición más deseable y saludable. ¿Por qué? Porque este desespero disuade que el hombre busque cualquier otro camino de salvación propia. Este desespero disuade de que el hombre trate de apoyarse sobre alguna ceremonia u otras expresiones externas. Este desespero hace que disuade de seguir un camino de ruina, porque algunos creen que en la propia confianza, confío que soy bueno y puedo salvarme, pero la confianza de cualquier clase que sea es un enemigo del Señor. Y esto nos hace recordar la necesidad que tiene esta verdad. El hombre irregenerado, el hombre que no es salvo, antes de poder servir, necesita algunas cosas muy importantes. En primer lugar,
una naturaleza nueva que solo el Espíritu de Dios puede crear en uno. Será por eso que Nicodemo fue a buscarlo a Jesús. Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, debes nacer de nuevo. El hombre que no ha sido salvado no puede servir al Señor como Dios lo quiere. Y la única forma es que pueda nacer espiritualmente de nuevo. En otras palabras, necesita una naturaleza nueva. ¿Y quién puede darse esa naturaleza nueva? Bueno, eso viene de arriba, no viene de la tierra. Solamente el Espíritu de Dios puede crear eso en una persona. La segunda cosa es que la necesidad que nos recuerda esto es la necesidad de la reconciliación. La pregunta es, ¿cómo podrá servir un enemigo al rey si no se reconcilia? El hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre necesita también aceptación. Y hasta que uno haya sido aceptado, tu servicio no puede agradar a Dios. El hombre necesita ayuda continua. Esto es lo que ayudaría a uno a mantenerse en el camino una vez que estemos adentro. Como dice 1 Samuel 2:9, Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. Judas 24:25 dice, el único Dios, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Así sea. No sé si han escuchado alguna vez esta expresión. Ningún diablo puede alabar a Dios como lo hacen los ángeles. Y yo diría también, ninguna persona depravada, ninguna persona que no ha nacido de nuevo, sentirá deleite en la santidad. Los hombres que no han sido salvados, o en otra palabra, los hombres irregenerados, no pueden ofrecer un culto aceptable a Dios como lo hacen los fieles. Y dicho sea de paso, el hombre no puede ser salvo por su obediencia perfecta, pues no puede cumplirla, ni tampoco puede ser salvo por su obediencia imperfecta, porque Dios no lo aceptaría. Siempre es bueno preguntar, ¿somos todos ovejas o hay algunos cabritos? Quizás pueda parecer una expresión muy dura, pero en la iglesia del Señor siempre hay convencidos y convertidos. Debemos tener esta seguridad de que el hombre, si quiere servir a Dios, debe nacer de nuevo. Oremos. Te damos gracias por tu palabra. Tú pides de nosotros santidad y pides también fidelidad.
Ayúdenos a obedecerle y apartarnos de todas aquellas cosas que puedan hacernos daño y alejarnos de usted, Señor. Señor, que no seamos como el pueblo de Israel, que muchas veces declaraba: a Jehová serviremos y solo a Él le agradaremos. Y después estas declaraciones con el tiempo fueron olvidadas. Señor, pedimos que nos ayude a siempre tener presente de que usted es un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, pero también un Dios que va a venir y va a juzgar. Va a venir como rey y va a venir como juez. Ayúdenos, Señor, también a tener muy presente que el único servicio que agrada a usted es el servicio de hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre de Cristo. Ayúdenos siempre a tener presente, Señor, que es necesario nacer de nuevo para agradarle. Pido, Señor, por los que van a venir. Pido por aquellos que irán a sumarse a la vida de la Iglesia Peniel. Que todos aquellos que puedan unirse a su iglesia tengan en claro esto, de que la única forma de agradarle a usted es naciendo de nuevo, reconociendo a Cristo como el Señor y el Salvador, arrepintiéndonos de los pecados y apartándonos de todo mal. En este tiempo tan especial que estamos viviendo como iglesia, pedimos su bendición. Queremos encarar muchas cosas como iglesia. Esperamos que sea su voluntad. Ayúdanos a mantenernos firmes y estables en la fe. Y ayúdanos también, Señor, mientras caminamos, a agradarle en todo sentido. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.